Al final de cuentas, esto se debe a que la visión que tienes para tu vida es muy pequeña. Quizás solo quieres tener una vida tranquila, de comodidad, trabajar, acumular, asegurar una buena pensión y luego morir. Pero apóstol Pablo tenía una visión para su vida mucho más grande que esto. Él repite en varios versículos de este pasaje en que quería invertir cada instante y cada respiro de su vida. 19 para ganar a tantos como sea posible. 20 a fin de ganarlos a ellos judíos. 21 a fin de ganar a los que están sin ley gentiles. 22 a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. No veía una manera más provechosa e inteligente que invertir su vida en influir en pro del reino de Dios. Lo más importante, más allá de su comodidad y preferencias, era que las personas iniciaran una relación con Cristo. Comencemos a ver nuestras vidas con esta misma visión. Recuerdo que cuando estábamos en la preparatoria participábamos en un ministerio estudiantil en la prepa. Recuerdo que nuestros líderes nos decían: ustedes vienen a la escuela a hablar de Cristo y de paso a estudiar. Algunos tomaron muy literalmente estas palabras y no estudiaron y tampoco acabaron la preparatoria. Pero lo que estas palabras significaban era que viéramos nuestras vidas y circunstancias como oportunidades dadas por Dios para extender su reino. Por supuesto, debíamos ser muy buenos estudiantes, pero como parte de estar convencidos de que Dios te ha colocado estratégicamente para influir en pro de su reino. ¿Dónde te ha puesto Dios? ¿En qué red de relaciones estás incluido? ¿Qué recursos están a tu disposición? ¿Qué privilegios gozas y puedes ejercer? ¿Qué habilidades y fortalezas tienes? Todo esto no es por casualidad ni solo para tu goce personal. Dios te ha colocado estratégicamente allá en donde estás y con quien estás para que influyas en pro del reino. Por eso actívate, influye, comunica con tu vida, ejemplo y palabras las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, pues las buenas noticias deben llegar más allá de nosotros. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P4. Dios como fuego purificador. Summary. Dios trabaja con cada individuo personalmente para poder llevarlos y a un diferente nivel espiritual, de poder en poder, de gloria en gloria. Pero para llegar a esto un proceso de Eno. By Pastor Neftali Baez. Tema. Dios como fuego purificador. Malaquías 3. 2-3. Introducción. La Iglesia de Jesucristo mayormente se le da a conocer las obras del Altísimo, de cómo creó los cielos y la tierra, de cómo en el Antiguo Testamento sus obras fueron manifiesta al punto tal que todas las naciones temblaron ante la presencia del Dios de Israel. Naciones como Egipto tantas ver ante plagas hasta la muerte de los Primogenitos, pero al parecer la incredulidad fue tanta que tuvieron que encontrarse con el Dios Todopoderoso en el desierto. Nahum 1:3 no tendrá por inocente al culpable, derramando juicio ante este pueblo que aspiraba a la maldad. Luego a través del tiempo la voz se fue divulgando y dando a conocer las obras del Altísimo, de cómo ha rescatado este pueblo con mano dura. Dios también nos ha rescatado de hectáreas cada uno de nosotros como mano dura, para llevarnos a un lugar de refugio y como fundidor laborara en nosotros hasta llegar a tener la estatura de un varón perfecto. Ro 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nota. En el día de hoy deseo que cada uno de los que nos encontramos aquí presente entienda la importancia de estar en Quito, reconocer y que es el Dios. Y existen varios puntos muy importantes los cuales debemos de recordar. 1. ¿Quién éramos nosotros antes de servirle a Él? ¿Cuál era nuestra condición? ¿Cómo se encontraba nuestro hombre interior? A las Escrituras dicen: por cuantos todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. B. No merecíamos su favor. C. Ro 6:23 Porque la paga del pecado es muerte. 2. El ser humano estaba ligado a las corrientes de este mundo y sumergido por completo a los delites del pecado. A Sodoma y Gomorra fueron la cuna de perversidad, idolatría, homosexualismo, de la inmundicia, cosas y estas en un semejante, las cuales también nosotros estábamos en un tiempo. Ve bien dice las Escrituras. GN 6:6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 3. No había ninguna forma en la cual el hombre salva pudiera ser. A el pecado lo donaba. Ve sus acciones o sus obras nunca llegarían a pagar su salvación. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11:2. Un Dios de compasión que extiende su benevolencia para con nosotros. Uno dio a su unigénito para que muriera por nosotros. Juan 3.
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo, a culpa para pagar nuestra y reconciliarnos con el Padre. Ve destruyendo todo eslabón que nos une al pecado y creando una línea directa hacia el Padre por medio de Él, su Hijo Jesucristo. 2 Pero no todo se queda ahí, Él nos toma en sus manos y nos lleva a un lugar seguro. Pues usted ha sido elegido, Jeremia escogido. 5 Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifique, te di por profeta a las naciones, ve separado de entre lo vil y menospreciado para ser escogido. 3 Su misericordia no se limpia dar es tan solo la salvación sino que también en afinarnos como se afiana la plata. Prov. 17. 3 El crisol para la plata, y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. 3. Nos lleva un su taller para así darnos forma con su fuego purificador. 1 Así como le dijo un Jeremia 18. 2 Levántate y vete a casa del alfarero y allí te hace oír mis palabras. A la palabra de Jehová que nos santifica nos separa. Ve esa palabra transformadora que es como bálsamo y nos da consuelo. 2 Nos da la serenidad o el consuelo aun cuando estamos en el proceso. En el proceso de cambio es como una metamorfosis y transformación de algo en otra cosa. 3 Pues Dios como fuego purificador comienza a tomar como jabón de lavadores nuestras vidas comienza. Y a lavar y a sacar lo que no es de su agrado, a lo que puede estorbar la comunicación entre Dios y usted. B comienza a lavar nuestros malos pensamientos. C una transformación un corazón de piedra en carne sensible a la voz de Dios. D a la tristeza de llevarlas y depositar la alegría. 4 Muchas veces los procesos son muy doloroso empleo tuvo que pasar mucho pero al final entendió Job. 23. 10 Más él conoce mi camino. Me probará, y saldré como oro. A delicado reconoció que estaba en un proceso muy. B muchas veces no entendemos lo que estamos atravesando pero en cada prueba que nos encontremos, Dios desea sacar algo de nosotros. Cuando Pablo se encontraba siendo azotado por un mensajero de Satanás, Dios quería enseñarle que se vistiera de paciencia. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16 2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Cuando Pedro se estaba ahogando, Dios quiere fortalecer su fe. Cuando Jesús le dijo al joven rico vende todo y da lo que tiene a lo sígueme, Jesús pobre y lo que quería era él dependiera de él. Cuando Juan se encontraba en la isla de Patmos lo que quería era Jesús revelársele a él. Encontrarse con él. Conclusión. Las pruebas no deben de alejarnos sino que al contrario de un cercarte un poco más. Santiago 1. 3 Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que Dios, como fuego purificador lo que desea es limpiarnos para que cuando llegue ese gran día y usted y yo podamos ser digno de estar delante de su presencia. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16 2024. Si crees en el poder de Dios comenta 11. 11. El tesoro de la provisión de Dios. Summary. Sermón numeral 4 de la serie Tesoros del Padre Nuestro. Hay un poco de misterio en pedir el pan nuestro de cada día y por qué Jesús lo interpuso en este bosquejo, o ejemplo de la oración. Pero no es de sorprendernos, porque así es como Dios sabe que los By Adrián Olivas. El tesoro de la provisión de Dios. Mateo 6. 11. Introducción. En el primer sermón tratamos que Dios estableció una relación familiar con nosotros y nos dio el privilegio de llamarle Padre por amor y por fe en Cristo es nuestro. Luego establecimos el sitio donde habita Dios y lo que significa santificar su nombre. La vez pasada sondeamos el tesoro de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y lo que implica. Nota el maravilloso equilibrio que tiene el Padre Nuestro. Fíjense, la primera parte trata cómo dirigirse a su nombre que encierra todo, paternidad, parentesco y autoridad. Luego el tratado es acerca de su reino y su voluntad. En tercer lugar enfoca nuestra atención a nuestras necesidades, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La Biblia claramente nos dice más. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6. 33. Hoy continuamos con los tesoros del Padre Nuestro y precisamente el tema de hoy es uno que muchos lo tratan solo a medias. La mayoría de los cristianos aplauden y gritan alabanzas cuando se les predica que Dios ha prometido satisfacer nuestras necesidades. Se dice que hay por lo menos 33,000 promesas en la Biblia. Hasta hay un estribillo que cantaban los niños, las promesas del Señor mías son, todo capítulo. Cada verso y cada línea mía son. En la Biblia yo las leo y yo sé que verdaderas son. Las promesas del Señor mías son. Pero se nos olvida mencionar que hay requisitos para poder apropiarnos de esas promesas.
Esto es lo que estaremos escudriñando en este día. Los requisitos para obtener el tesoro de la provisión de Dios. Oración de transición. Primeramente, para obtener el tesoro de la provisión de Dios debemos 1. Tener comunión con Dios es el primer y primordial requisito para poder disfrutar del tesoro de la provisión de Dios. La voluntad de Dios es el compañerismo y comunicación constante con Él. El cristianismo no es meramente una religión, sino más bien una relación con Dios. El Padre Nuestro claramente esboza esta verdad. El Padre siempre está para satisfacer las necesidades de sus hijos, pero los hijos deben estar bajo su amparo y en comunicación para que Él pueda conocer sus necesidades y satisfacerlas. Es por medio de la oración y la lectura de la Biblia diaria que podemos tener esta comunicación con el Padre. ¿Le gustaría que sus hijos se comunicaran con usted solo para pedir algo? Yo me supongo que no. A nosotros nos gusta que los hijos nos conozcan lo suficiente como para saber en qué forma nos agrada que ellos se conduzcan y saber qué hacer. O sea, conocer cuál es nuestra voluntad. Si no tenemos momentos de comunicación íntima con el Padre, no podremos conocerle ni saber cuál es su voluntad para nosotros y cumplirla. Dios nos habla por medio de su palabra escrita como también habla a nuestra mente y corazón cuando estamos en oración. Muchas personas se acercan a mí, diciendo, Pastor, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Al platicar con ellos, casi siempre encuentro que no tienen una vida devocional regular. Su relación es simplemente esporádica. Se acercan al trono de la gracia cuando están en apuros y no simplemente para platicar con Dios. Leen la Biblia solamente cuando están en la iglesia y no tienen una disciplina de lectura. No saben leer la Biblia. Uno debe ejercitar la lectura de varias maneras. Simplemente como lectura es bueno tener la meta de leer la Biblia completa una vez por año. B, con el objetivo de que Dios le hable con una porción. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Meditando, saboreando las palabras de Dios. Sé estudiando para aumentar el conocimiento, línea por línea, precepto por precepto. Hay Biblias escritas en muchas versiones, revisiones y existen muchas ayudas para leerla y entenderla. Por ejemplo, está la Biblia de estudio inductivo, la Biblia Diario Vivir, la Biblia Pentecostés, la Biblia del Discipulado, la Biblia Arco Iris, la Nueva Versión Internacional y etc. Todo esto ayuda para la lectura y estudio. El hecho es que Dios quiere que atesoremos sus palabras en nuestros corazones. Salmo 119, 129 a 136. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y es por medio de nuestras palabras que nos damos a conocer. Muestran nuestras palabras que conocemos al Padre. 2. Tener comunión con la hermandad es otra de las cosas que Dios quiere que tengamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. En la comunión con los hermanos podemos fortalecernos el uno al otro. En la comunión con la hermandad estamos practicando lo que haremos en el cielo. Si no podemos disfrutar del compañerismo aquí en la tierra, podremos hacerlo en el cielo por toda la eternidad. Cristo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, 35. Cuando se ama a una persona, uno quiere pasar tiempo con ella, disfruta de la comunión con ella y está listo para auxiliar en todo momento. Una gran verdad que casi nadie predica es que en la armonía y comunión de la hermandad no puede el enemigo de nuestras almas minar. En la comunión con la hermandad las preguntas son contestadas, la sabiduría es compartida, el crecimiento es fomentado, las trampas se esquivan, las relaciones se profundizan y la iglesia conlleva un constante crecimiento a la semejanza de Cristo. El diablo no puede soportar un ambiente de amor. ¿Por qué? Simplemente, porque Dios es amor y el amor es una característica que sus hijos debemos tener. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 1 Pedro 4, 8. Si nos amamos, no podremos estar criticando las faltas de nuestros hermanos y podremos evitar divisiones. Esto es lo que nos lleva a la unidad y armonía. Ven cómo Dios provee todo para nosotros. Nos da más que el pan de cada día. Nos da una forma para poder defendernos de nuestro enemigo acérrimo, nos da la capacidad de amar para disipar toda atadura de amargura de nuestra vida. Nos prepara un ambiente donde podamos satisfacer nuestras necesidades emocionales y sociales con gente que comparte nuestros mismos valores morales y espirituales. ¿No es maravilloso nuestro Padre? 3.
Tener equilibrado el trabajo y lo espiritual es otra cosa que Dios desea de nosotros. Jesús, como carpintero en Nazaret, conocía bien lo que era el trabajo. Él aprendió cómo labrar la madera del olivo que es muy dura, y la acacia pesada. El ser carpintero no era un oficio fácil. Era trabajo duro hacer yugos, arados, mesas, candelabros y puertas. Sin embargo, él siendo el Hijo unigénito de Dios, supo cómo escudriñar las Escrituras y acercarse en oración a su Padre toda su vida. La Biblia no nos dice mucho de su vida de niñez, con excepción a lo que Lucas nos escribió. Lucas nos dice que cada año sus padres iban a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Podemos, pues, deducir que Jesús creció como cualquier otro niño y por ende, aprendió el oficio de su padre terrenal y trabajó en ello hasta que comenzó su ministerio. Y el hecho de que no entendieron las palabras que les dijo cuando tenía 12 años Lucas 2:49 ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es evidencia que era muy humano. También, el que Jesús pudiera abrir el rollo significa que conocía bien las Escrituras. Porque para encontrar las citas que usó se necesitaba práctica. Las Escrituras no estaban divididas por libros, capítulos y versículos. Eran un solo rollo grande y era difícil encontrar una cita en ellos. Entonces, Jesús buscaba primeramente el reino de Dios y tenía equilibrado el trabajo material y lo espiritual. 4. Tener una buena mayordomía. Seguramente recuerdan la historia de joven rico que se acercó a Jesús, preguntándole qué debía hacer para heredar la vida eterna. Hay muchas enseñanzas en la Biblia de la buena mayordomía y la Biblia habla del dinero más que otro asunto. Nos dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal, y que donde está nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Y claramente nos dice que hagamos tesoros en el cielo. Dios quiere bendecirnos económicamente, pero al no ser fieles con nuestros. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Bienes, detenemos la mano de Dios. Aunque las ofrendas tengan que ver con dinero contante y sonante, también tienen mucho que ver con la relación entre nosotros y Dios. La generosidad comienza con la influencia de Dios en el corazón. Los que sienten rechazo ante la idea de dar para la obra de Dios deberían meditar en esto, porque dice mucho acerca de su relación con Dios. Cuando nos entregamos enteramente a Dios, también le entregamos nuestros recursos. La generosidad no es problema alguno para los que aman al Señor al cual le están dando de lo suyo. Conclusión. Hay un poco de misterio en pedir el pan nuestro de cada día y por qué Jesús lo interpuso en este bosquejo, o ejemplo de la oración. Pero no es de sorprendernos, porque así es como Dios sabe que los humanos podemos entender lo celestial, por medio de ejemplos de lo terrenal. ¿Qué es el pan? Es hecho del corazón del grano, se quiebra, se mayuga, y se muela en harina. Esta harina se mezcla con sal, agua y levadura, se amasa, se forma y se deja levantar. Después, se hornea para hacer un pan delicioso. En esta forma, el pan, la vida del grano, provee vida a quien lo ingiera. La vida del grano se transmite al humano a través del proceso de la muerte y subsecuente asimilación. Por un proceso similar, la vida de Dios en Cristo se ha hecho disponible a nosotros. Nuestro Salvador vino a ser el grano. Fue Él quien fue quebrantado y abatido en el Calvario. Allí tomó sobre sí nuestros pecados, y salió de la tumba, de las mismas garras de la muerte, levantado y resucitado y fue el pan de Dios. Él mismo dijo en Lucas 22:19 esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Con este trasfondo podemos comprender que Cristo es el maná del cielo. Hay un refrán que dice eres lo que comes. Si alimentamos nuestras almas con el pan de Dios, habrá cambios profundos en nuestra vida personal. Recordemos que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, el Logos viviente, salió de Dios y nos alimenta. Oremos. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. El tesoro del perdón. Summary. Sermón numeral 5 de la serie Tesoros del Padre Nuestro. El tema de hoy es uno que también se malentiende. Hay algo muy interesante de notar en este bosquejo de la oración. Dios es un ser tan sabio, que le importa nuestro bienestar emocional y psicológico por By Adrián Olivas. El tesoro del perdón. Mateo 6:12. Introducción. Ya tratamos que Dios estableció una relación familiar con nosotros y nos dio el privilegio de llamarle Padre por amor y por fe en Cristo es nuestro. Luego establecimos el sitio donde habita Dios y lo que
Significa santificar su nombre. La vez pasada sondeamos el tesoro de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y lo que implica. Nota el maravilloso equilibrio que tiene el Padre Nuestro. Fíjense, la primera parte trata cómo dirigirse a su nombre que encierra todo, paternidad, parentesco y autoridad. Luego el tratado es acerca de su reino y su voluntad. En tercer lugar enfoca nuestra atención a nuestras necesidades, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La Biblia claramente nos dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Luego, continuamos con los tesoros del Padre Nuestro con el tema de la provisión de Dios. El tema de hoy es uno que también se mal entiende. Hay algo muy interesante de notar en este bosquejo de la oración. Hay algunas frases que se repiten y que se conocen como dobles según el paralelismo en la poesía hebrea, o sea que lo siguiente da un poco más de luz a lo que ya se trató. Hay una frase que se repite completamente y está como entre corchetes, como encerrando la totalidad del texto, que son los versos 12, 14, 15. La poesía hebrea es muy interesante y no se utiliza tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Los versos 12, 14 y 15 son resaltados, como para hacernos notarlos o enfatizarlos. Dios es un ser tan sabio, que le importa nuestro bienestar emocional y psicológico porque Él nos hizo y sabe que la totalidad del hombre necesita de Él. Hoy, más que nunca necesitamos sanidad en nuestras emociones. Las ofensas dejan huellas hondas y el perdonar no es fácil, es difícil. Sobre todo cuando suceden ofensas entre amigos cercanos, miembros de la familia. El no perdonar nos abruma con el pasado, nos atormenta con temor de ser rechazados y humillados, causan sospechas y desconfianza. Duele el perdón y cuesta el perdón, porque tenemos que dejar de desear que se castigue la persona que nos ofendió. Nuestro texto de hoy, Mateo 6:12 nos ayuda a tener libertad de varias formas. Primeramente, libera nuestra alma. 1. Porque quien no perdona aprisiona su propia alma. La persona que no perdona sufre y no el que cometió la ofensa. Muchas veces quien nos ofendió ni cuenta se da que nos ofendió. Un ejemplo de aprisionarse a sí mismo es el señor Richardson. Se dice de un millonario que vivía en Nueva York, Joseph Richardson. El señor Richardson tenía un terreno de 5 pies de ancho en medio de unas casas. Él quería vender esta propiedad a cualquiera de los vecinos que colindaban con ella. Ambos vecinos dijeron que la comprarían pero a un precio más bajo que lo que él quería. En vez de negociar, fincó una casa en ese terreno, y se mudó a ella. Por su deseo de vengarse hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios comenta 11. Medio de hacer que se mirara feo el vecindario, se condenó a sí mismo a vivir en una casa tan pequeña y estrecha. Con el tiempo la casita se llegó a conocer como la casa de resentimiento. En segundo lugar, libera a la persona que fue el ofensor. 1. Si nota el verso, la palabra deuda tiene connotación monetaria. Cuanto más grande la ofensa, más grande debe ser el perdón. Una transacción igual. El perdonar tiene dos formas de redimir. 1. Despedir. Esta palabra es otra de las traducciones de la palabra perdón, despedir el mal. El prototipo en el AT es el macho cabrío que se dejaba ir en el desierto y nunca regresaba. B. La otra manera es soltar. Una de las maneras de soltar al ofensor es como soltar a un prisionero de la prisión. Si perdonamos a quien le ha causado daño, lo soltamos de su prisión en que lo tiene el que guarda rencor. Colosenses 3:12-13 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si algunos tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una buena ilustración moderna del perdón es el testimonio de Christopher Carrier. Faltaban solo 5 días para la Navidad cuando un hombre se acercó a Christopher Carrier quien tenía 10 años. Este hombre dijo que era amigo de su padre y quería comprarle un regalo de Navidad y necesitaba la ayuda de Chris. Con deseo de hacer algo bueno por su padre, el niño se subió a la casa sobre ruedas que estaba estacionada. El hombre llevó a Chris a un lugar remoto y fingió estar perdido. Le pidió a Chris que mirara un mapa. De repente sintió un dolor agudo en su espalda. El hombre le había enclavado un picayelos. El hombre dejó al niño herido junto a un camino de tierra, le disparó en la cabeza y lo dejó por muerto donde estaban cerca los pantanos infestados de caimanes de la Florida.
Chris estuvo allí por 6 días hasta que lo encontró alguien. Milagrosamente, sobrevivió sus heridas, aunque perdió su ojo izquierdo. Como no pudo identificar a su verdugo, no arrestaron a nadie. Por mucho tiempo Chris vivía con temor a pesar que la policía lo protegía día y noche. Un buen día alguien invitó a Chris a un evento y allí recibió a Cristo como su Salvador. Este fue el punto de cambio en su vida, 3 años después de su horrible asalto. Chris tenía ya 15 años cuando el Señor lo salvó y compartió su historia por primera vez. Después sintió el llamado al ministerio para ayudar a otros a encontrar la paz. En 1996 un detective le dijo a Chris que un hombre había confesado de haber cometido un crimen contra un niño. Este hombre era David McAllister. Chris fue a visitar al hombre que ya era un anciano débil que estaba completamente ciego. El hombre vivía en un asilo de ancianos. El hombre que Chris recordaba era uno fuerte y ahora era un hombre humilde de 77 años. El detective le contó a Chris cómo y por qué le había hecho esto el hombre. McAllister había sido contratado por el padre de Chris para cuidar al tío del padre de Chris. Un día el padre de Chris encontró a McAllister bebiendo mientras debía estar trabajando y lo despidió. Este fue el motivo le causó hacerle daño a Chris, fue para vengarse del padre de Chris. Chris platicó con el hombre y al principio negó su culpa, pero al continuar con su plática, su corazón fue ablandado y le pidió perdón a Chris. Chris le dijo, lo que tú hiciste para mal, Dios lo ha tornado en una maravillosa bendición. Chris le contó cómo Dios había permitido que sus heridas fuesen una puerta para compartir el Evangelio con otros. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Chris les platicó a su esposa e hijos acerca del hombre que trató de matarlo hacía tiempo pasado. La familia entera comenzó a visitar a McAllister seguido. Un domingo, Chris le preguntó a McAllister si quería aceptar a Cristo en su corazón. McAllister dijo que sí. Unos pocos días después, McAllister murió muy en paz mientras dormía. Chris dice que esta historia no es de lamento, sino de redención. Él dice que Dios le regresó la misma vida a McAllister y que anhelaba el día cuando lo pudiera ver otra vez en el cielo. Esto nos trae a la tercera manera que libera el perdón. 3. Nos ayuda a confesar que ocurrió una ofensa y no ignorarla. El ignorar o olvidar que se nos ofendió nos es lo que Dios quiere. Si nos olvidamos que se nos hizo daño, entonces no hay por qué perdonar. El perdón no ignora la realidad, pero confirma que hubo una ofensa. Debemos determinar que si hubo daños y que se ha creado una deuda espiritual. El único que tiene el poder de dejar los pecados en el olvido es Dios. B. Muchos tratan de disfrazar la ofensa como una desilusión o una pena. A veces tratamos de hacer que el perdón parezca que estamos en lo correcto cuando queremos que se nos haga justicia y tomamos el papel de víctimas. Pero la palabra de Dios dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, que en griego es muéstrale su error estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El perdonar es un término financiero que significa cancelar la deuda. Por lo tanto, el que perdona conscientemente elige cancelar la deuda de su hermano. Al mostrarle a su hermano su error, está buscando reconciliación, o sea, ganar a su hermano. Para la reconciliación se necesitan dos, para el perdón se necesita solamente una persona. C. La decisión interna de perdonar debe ser seguida por actos apropiados. El mostrar el error a su hermano es obedecer la palabra de Dios. El obedecer la palabra de Dios trae bienestar espiritual. Y si por algún motivo no hay reconciliación, usted debe perdonar. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Cuando decidimos perdonar, comienza la sanidad interior. Peter Marshall, capellán del Senado de los EU, contó de un pueblo al pie de una montaña. Este pueblo tenía un hombre que cuidaba del manantial. Un día los dirigentes de la ciudad decidieron que no era necesario el puesto de este hombre y eliminaron el puesto. Al tiempo las aguas se contaminaron. Se dio cuenta el consejo que si se necesitaba alguien que cuidara del manantial, el Espíritu Santo es quien mantiene el manantial de nuestro corazón. Si no tenemos al Espíritu de Dios, las aguas que broten de nuestro interior estarán contaminadas. El Espíritu Santo guarda nuestros recursos emocionales. Identifique qué contamina su corazón. El perdonar es prueba de que Cristo está activo en nuestras vidas, nos guarda en libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente librera. Conclusión.
El perdón es el secreto para tener relaciones contentas y buena voluntad el uno con el otro. Y debemos recordar que el perdonar trae contentamiento al corazón de Dios. Es pues, por eso que Cristo lo enfatizó. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo más maravilloso de esto es que Dios nos perdonó de una manera perfecta, por medio de nuestro Jehová Tsidkenu. Oremos. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. El tesoro del poder de Dios. Summary. Sermón numeral 6 de la serie Tesoros del Padre Nuestro. Conociendo, pues el que nuestro Dios es todopoderoso, confiadamente podemos decirle, cuando nos permita ser tentados. Escúdanos del pecado para ser victoriosos y que la tentación sea una bendición en vez. By Adrián Olivas. El tesoro del poder de Dios. Mateo 6. 13. Efesios 6. 10. Introducción. Este es el sexto sermón de la serie Tesoros del Padre Nuestro. Haciendo repaso, si se recuerdan. Comenzamos entendiendo que Dios es nuestro Padre solamente por los méritos de Cristo y por Cristo. También nos ha hecho ciudadanos del cielo y coherederos con el Hijo amado. Ya vimos cómo se santifica el nombre de Dios y que debemos siempre pedir que hagamos la voluntad del Padre así como lo hacen en el cielo. La vez pasada miramos la petición perdona nuestras deudas, o sea se pide por los pecados que ya fueron cometidos, pero hoy tenemos un ruego diferente, la petición de no nos metas en tentación. Si conocemos bien nuestras Biblias, podemos recordar lo que nos dice Santiago 1. 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni él tienta a nadie. Habrá alguna contradicción, pues en el modelo de la oración de Cristo y lo que nos dice Santiago, absolutamente que no. Es importante, entonces, conocer un poco de las costumbres hebreas. Esta frase tiene paralelo con las oraciones que los hebreos bien conocían. No nos dejes pecar cuando somos probados. Aunque la palabra griega que se usa aquí es peirasmos pirrasmos, que significa tentación, debemos recordar que Cristo hablaba arameo y en la traducción al griego no se encontró otra palabra más parecida y se usó peirasmos. La verdadera connotación de lo Cristo estaba diciendo es, cuando nos permita ser tentados. Escúdanos del pecado para ser victoriosos y que la tentación sea una bendición en vez de una maldición. La siguiente parte dice, más líbranos del mal, que realmente se traduce líbranos del maligno. Se usó el vocablo neutro porque es más comprensivo e incluye ser librados de los pensamientos del corazón del hombre y el mal que hay alrededor, como también de las tentaciones del diablo. 2 Timoteo 4. 18. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, esto nos lleva a la conclusión que necesitamos estar conscientes de que hay una guerra espiritual. 2 Corintios 10. 3, 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué protección nos ha dado Dios para que peleemos la buena batalla de la fe? 1. Vayamos a Efesios 6. 10 a 18. Primero nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y de su poder, luego nos da un imperativo adicional. Vestíos de toda la armadura de Dios. Ciña sus lomos con la verdad. Los lomos son tomados como el centro del poder generativo. Metafóricamente, ceñirse en disposición para el servicio activo para el Señor. Ceñirse con la verdad, esto es, disponerse uno para mantener una perfecta sinceridad y realidad como el antídoto en el carácter cristiana contra la hipocresía y la falsedad. El cinturón protegía también las entrañas, el torso del cuerpo. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Entre las costillas y las caderas. En esta área está la parte baja de la vía digestiva, los órganos reproductivos y los intestinos, los que nos ayudan a desechar los desperdicios. Esta era la pieza más importante de la armadura romana, no solamente porque proveía protección, pero porque sostenía la espada y guardaba a toda la armadura en su lugar. La verdad espiritual, cuando se apropia de ella, provee estabilidad de carácter, da seguridad, y conduce a acciones decisivas en la vida. Da fortaleza en la hora de la prueba. Esto nos permite estar anclados para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la
cabeza, esto es, Cristo. Efesios 4. 14, 15. B. Vístase la coraza de justicia. Esta pieza era hecha de metal y protegía la parte alta de la vía digestiva. La faringe que lleva el aire a los pulmones y el corazón. Cuando nos vestimos de justicia, somos impenetrables a las burlas y tentaciones del enemigo. La pureza del corazón y de motivos pueden rápidamente desviar las malas sugerencias que vengan hacia nosotros. El vivir en pureza e integridad es la mejor defensa contra las acusaciones del enemigo o de los no creyentes. Somos justificados por la sangre de Cristo y la coraza nos ayuda a guardar nuestro corazón. C. Calce el apresto del Evangelio. El tener el calzado adecuado es muy importante para un soldado, lo necesita para estabilidad y poder apoyarse cuando esté en la batalla. El calzado no solamente estaba bien atado al pie y el tobillo, pero tenía cuñas para proveer apoyo. Apresto denota disposición, preparación, tiene también el significado de base firme. Si este es el significado en Efesios 6, 15, el Evangelio mismo ha de ser el sólido cimiento del creyente, estando su manera de vivir en conformidad con él y, por ello, un testimonio de él. Pablo nos dice que el apresto calzado del Evangelio nos provee la preparación que viene del Evangelio de paz. La paz produce la seguridad o confianza durante la batalla y la determinación de vencer a la oposición, que en cambio, ayuda al creyente a compartir el Evangelio con otros, como nos dice Isaías 52. 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, de que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, de que publica salvación, de que dice a Sión: tu Dios reina. Como militantes necesitamos ponernos el calzado de la preparación del Evangelio de la paz. Al caminar diariamente en la voluntad de Dios, alineamos nuestra conducta y conversación con la palabra, tenemos un sentido de unidad con Dios y una seguridad que podemos contar con su ayuda. D. Tome el escudo de la fe. Teniendo ya el cinturón, la coraza y el apresto en su lugar, el soldado levantaba su escudo. El escudo no era uno pequeño, sino uno grande que cubría todo el cuerpo y era de madera cubierto de cuero. Estaba diseñado para la batalla intensa donde se usaban dardos ardientes. Los dardos eran desviados y extinguidos por el escudo que había sido remojado. Se dibuja aquí la fe en la veracidad de la palabra de Dios. A pesar de lo que enemigo nos lance, temor, deseos de la carne, celos, ira, el escudo de la fe y la confianza en las promesas de Dios puede ponerse firme contra de ello. Recuerde que hay aproximadamente 33,000 promesas en la palabra de Dios y son todas suyas. Romanos 10, 17 nos dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe también es fruto del Espíritu. Y que la fe es nuestro escudo, decimos: confío en ti, Jehová Nisi. Póngase el yelmo de la salvación. La última pieza de la armadura por lo general se la colocaba un asistente y era la parte más costosa de la armadura. Esta pieza protegía la cabeza. Así la salvación nos es dada por Dios y el ser partícipes de la salvación es nuestra protección. La salvación protege nuestra mente, nuestros pensamientos. La palabra empleada aquí tomar es literal, pues la recibimos de Dios. Por Cristo, es el don precioso, de valor incalculable del Padre. Sin la salvación estamos indefensos. En 1 Corintios 2, 16 dice que tenemos la mente de Cristo. O sea, que percibimos y comprendemos. Determinamos las cosas buenas y odiamos lo malo. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16 2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. F. Tome la espada del Espíritu. Ya listo el soldado para la batalla, tomaba por último su espada. Es la única arma ofensiva que se nos muestra en las Escrituras. Se usaba para herir o matar y es símbolo de poder o autoridad, especialmente cuando se dictaba una sentencia. Sin embargo, en nuestra pelea con el diablo, tenemos que estar firmes y saber usar la palabra de Dios contra sus ataques. Aquí se usa la palabra rema, la palabra escrita y no logos. En tiempo de necesidad el Espíritu Santo trae a nuestra mente la escritura que necesitamos en ese instante. Está establecido que debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios, como obreros que sabemos usar la palabra nuestra espada. Mantengamos filosa la espada, o sea, leamos, estudiemos y asimilémosla diariamente. G. Orando siempre. ¿De qué sirve una buena armadura si no hemos sido adiestrados? La oración nos mantiene diestros. Al orar, el Espíritu viene y se une a nuestro espíritu para elevar nuestras súplicas con gemidos indecibles, pues nuestro espíritu es finito, pero al haber sido redimido, se llena del Espíritu de Dios.
Y es el Espíritu de Dios quien hace intercesión por nosotros como nos dice en Romanos 8. 26. 2. Después que hemos sido adiestrados y nos hemos puesto toda la armadura, debemos entonces habitar en la protección de Dios y derribar toda fortaleza del enemigo. 2 Corintios 10. 3, 4. A. Destruir la fortaleza que se levante en su mente derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10. 5. En 1 Pedro 4, 1-4 nos dice que nos armemos del mismo pensamiento de Cristo para no vivir el tiempo que resta en la carne sino en la voluntad de Dios. B. Derribemos el temor, puesto que Dios no nos ha dado ese espíritu de temor sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1. 7. Y si estamos en amor, el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4. 18. Y así derribando las fortalezas podemos vivir en nuestra fortaleza, en nuestro refugio, según el Salmo 91. Hay 3 razones por lo cual debemos hacerlo. Salmo 91. A. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. V. 9. B. Por cuanto en mí ha puesto su amor. V. 14. En el Salmo 27 verso 5 hay la palabra tabernáculo que significa una casa temporal. Durante el tiempo de la guerra, el tabernáculo real se ponía en el centro del campamento y se guardaba con mucha seguridad. Si queremos ser protegidos, debemos pertenecer a la casa real y habitar en su amor para ser protegidos. C. Por cuanto ha conocido mi nombre. V. 14. En Proverbios 18, 10 nos dice torre fuerte es el nombre de Jehová, él correrá el justo, y será levantado. Recuerde los nombres de Dios. Jehová Sidkenu, Dios es mi justicia que perdona mis pecados. Jehová Makadesh, Dios mi santidad que me hace vivir apartado para él. Jehová Shalom, Dios mi paz que me da la plenitud de su espíritu. Jehová Shama, Dios que siempre está, nunca me desampara. Jehová Rofe, Dios mi sanador. Jehová Yire, Dios mi proveedor. Jehová Nisi, Dios mi bandera, mi pendón, mi causa. Jehová Roji, Dios mi pastor. Conclusión. Conociendo, pues el que nuestro Dios es todopoderoso, confiadamente podemos decirle, cuando nos permita ser tentados, escúdanos del pecado para ser victoriosos y que la tentación sea una bendición, en vez de una maldición. Oremos. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. El tesoro de la alabanza. Summary. Sermón numeral 7 de la serie Tesoros del Padre Nuestro. Es interesante cómo Cristo nos enseñó que comencemos a entablar comunión con el Padre con adoración y alabanza y cerremos nuestra oración con alabanza. Que nunca entremos ni salgamos de la presencia de D. Bay Adrián Olivas. El tesoro de la alabanza. Mateo 6. 13. Salmo 22. 3. Introducción. Este es el último tesoro que estaremos escudriñando, no porque no hay más, sino por motivo del tiempo. Es maravilloso ver cómo regresamos a lo mismo que se trató al principio, la alabanza y el magnificar a Dios. Este versículo hace recapitulación del modelo de oración, principia con alabanza y termina con alabanza. Deja por sentado que ya sabemos dónde está el reino de Dios, que conocemos su poder y por esto le damos gloria. Si realmente creemos que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, no debe haber dentro de nuestro espíritu una reverencia de proporciones profundas. Y este conocimiento de su gran majestad no inunda nuestro ser para hacer que nos postremos en humilde reverencia, de adorarle, de irrumpir en alabanza y adoración espontánea. Me parece que no nos damos cuenta cuánto empobrecemos nuestra alma al no adorar y alabar a nuestro Supremo Dios. No solo merece nuestra adoración, sino que lo espera. La relación entre Dios y cristiano tiene un paralelo con la relación entre un padre y un hijo. Cuando un hijo se acerca con sinceridad, con expresiones tiernas de amor, gratitud y aprecio, el resultado es que el corazón del padre es movido y da más y más a su hijo. Esto es lo que sucede con nuestro Padre Celestial, él anhela colmarnos de amor. Bendiciones cuando nosotros nos acercamos a él como nuestro todo. Después de que hayamos presentado nuestras peticiones a nuestro Abba Padre, debemos darle nuestra alabanza. Las palabras porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los signos, son palabras que carecen de sentido para la mayoría. Pero, nosotros sabemos que es una invitación a participar de su reino, su poder y su gloria. Primeramente hay que tratar y conocer algo sobre la alabanza. 1. Significa la acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo y bendecirlo, especialmente con himnos y cánticos, música y danza.
La alabanza es una de las manifestaciones a las que en la Biblia se nos invita con frecuencia. Dios se revela digno de alabanza por todos sus beneficios con el hombre. La alabanza resulta con toda naturalidad como agradecimiento y como bendición por todos los beneficios recibidos. Hay varias palabras hebreas en el Antiguo Testamento que demuestran cómo debemos alabar. Hayal significa estar tremendamente entusiasmado, exaltar, ufanarse, vociferar, celebrar. Esta clase de alabanza se hace a viva voz. Barak significa bendecir, declarar a Dios como fuente de poder para alcanzar el triunfo, la prosperidad, la fertilidad, estar en quietud. Esta alabanza puede ser suave, susurrada, con mucha reverencia. Shabach significa alabar, dirigirse a alguien a viva voz, gritar. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. De Todá significa extender las manos en gratitud. El Salmo 134, 2 dice: alzad vuestras manos al santuario, y bendecid a Jehová. Ella da significa adorar con las manos extendidas, extender las manos hacia adelante, disfrutando de Dios. El Salmo 107 nos repite 4 veces: alaben Yadá a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No solo debemos usar nuestros labios y nuestros cuerpos para adorar y alabar, también debemos emplear la música. Samar significa pulsar las cuerdas de un instrumento, o alabar con un canto. La última palabra que trataré, aunque hay muchas más, ya que significa cantar en el espíritu o cantar salmos. David fue un hombre que sabía muy bien cómo alabar y adorar a Dios. Tenemos muchos ejemplos de sus palabras, la mayoría de los salmos. El libro de los Salmos termina con una exhortación. En el Salmo 150, Hayal a Dios en su santuario, Barak en la magnificencia de su firmamento. Shabach por sus proezas, Barak conforme a la muchedumbre de su grandeza. Teillá a son de bocina. Samar con salterio y arpa. Teillá con pandero y danza. Samar con cuerdas y flautas. Hayal con címbalos de júbilo. Todo lo que respira Hayal a Adonai. Aleluya. 2. El reino. Alabe al Señor porque Él lo ha trasladado del reino de tinieblas al reino de amor y luz. Cristo dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12. 32. Sí, ese lugar, donde habita nuestro Abba Padre, ha de ser nuestro. Declare: el Señor me guardará de todo mal, y me hará morar en su reino celestial. 2 Timoteo 4. 18. Pablo también nos enseña que somos partícipes del reino de Dios. Con gozo dando gracias al Padre, que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Col. 1. 12-14. Alabe a Dios porque Él lo ha invitado a participar de su reino. Por tanto, cuando ore porque tuyo es el reino, puede alabar a Dios el Padre que lo ha librado de las tinieblas y lo ha llevado al reino de amor y luz admirable. 3. El poder. Dios nuestro Padre nos ha hecho partícipes de su poder. Él da fortaleza y poder a su pueblo. Mateo 28. 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y continúa en Lucas 10. 19. Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Alabe al Señor porque Él lo ha invitado a participar de su poder. Pablo nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 6. 10. La fuerza no es nuestra sino de Dios. Declare: soy fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. 4. La gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Es el resplandor que emana de su persona, el aura cegadora de todas sus perfecciones. Esta gloria, comparable a un fuego devorador, anonada, abate e inspira temor, respeto y adoración. El hombre no puede ver la gloria real de Dios y seguir vivo. Es la naturaleza y actos de Dios en manifestación de sí mismo, esto es, lo que Él esencialmente es y hace, tal y como queda exhibido en cualquier forma en que se revele a sí mismo en estos aspectos, y particularmente en la persona de Cristo, en quien esencialmente su gloria siempre ha resplandecido y siempre resplandecerá. Es la evidente perfección de su carácter, especialmente su justicia. Aunque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, nos ha invitado a ser partícipes de su gloria. La carta a los Hebreos en 2:10 hace alusión que el Hijo, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, se sacrificó. Contemple a Dios en Cristo. Al contemplar la gloria de Dios vemos a Cristo. Y un misterio tan sublime es que el creyente, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos
Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. B. Ande de manera que traiga honra a Dios. Le maravilla que Pablo nos encarga que andemos como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Primera Tes. 2:12 Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Somos cartas abiertas, leídas por todos. Cuando los inconversos miran las buenas obras de un hijo de Dios, al alabarnos realmente alaban al Padre. Es una gran responsabilidad ser hijo del Dios viviente. C. Haga oírse su alabanza y gloria. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Salmo 145. 10-13. Conclusión. En estas 7 semanas hemos descubierto 7 tesoros del Padre Nuestro y esto es solamente una mirada pequeña de los muchos más tesoros que hay. El primer tesoro que descubrimos fue el tesoro de la paternidad de Dios y nuestra ciudadanía celestial. Le llamamos a Dios Abba Padre por el sacrificio de su unigénito y por su amor eterno y que por ello ya estamos sentados en lugares celestiales y allí está nuestra ciudadanía. El segundo tesoro fue lo que Jehová nos promete a través de su nombre y cómo podemos santificarlo. Tratamos solamente 9 de sus nombres y lo que Dios estableció que sería para nosotros. Jehová Tzidkenu justicia, Jehová Shalom paz, Jehová Sama omnipresente, Jehová Makadesh santificador, Jehová Rofe sanador, Jehová Jireh proveedor, Jehová Nisi bandera, estandarte, Jehová Sabaoth adalid, Jehová Roji pastor. En tercer lugar descubrimos lo que significa tener toda nuestra vida bajo la soberanía de Dios. Luego, tratamos acerca del tesoro de la provisión de Dios y dónde necesitamos estar para recibir de Dios. En quinto lugar hablamos del tesoro del perdón y qué realmente significa perdonar. El penúltimo tesoro que descubrimos fue el poder de Dios. En Efesios nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y de su poder, luego nos da un imperativo adicional. Vestíos de toda la armadura de Dios. Descubrimos que Dios es todopoderoso, pero no impone su señorío y poder si nosotros no le cedemos ese derecho sobre nuestras vidas. Finalmente, el tesoro de hoy fue el de la alabanza. Es interesante cómo Cristo nos enseñó que comencemos a entablar comunión con el Padre con adoración y alabanza y cerremos nuestra oración con alabanza, que nunca entremos ni salgamos de la presencia de Dios sin inclinarnos humildemente para ofrecerle sacrificios de alabanza y nuestro culto racional. Que nuestra actitud sea como la de David cuando proclamó: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios comenta 11. Nombre. Primero Crónicas 29. 10-13. Oremos. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P4. Cánticos de Navidad. Gloria. Summary. Cuanto más indigno es el que recibe, más glorioso es el que da. By Wilbur Madera Rivas. Cánticos de Navidad. Gloria. Estos días hemos escuchado cánticos de Navidad. Cánticos de esperanza en Dios. Cánticos de la fidelidad de Dios, cánticos de la gracia de Dios y hoy escuchamos un cántico de gloria, un canto de la gloria de Dios. Navidad es un despliegue de la gloria de Dios. La gloria de Dios desplegada por un nacimiento extraordinario. Siempre los nacimientos son ocasión de celebración. El nacimiento de un niño son noticias que queremos comunicar. En algunos lugares se tiene la costumbre de que cuando nace un bebé en la familia, se envían tarjetas a los familiares y amigos anunciando el nacimiento con el nombre del bebé. ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Cuánto midió y cuánto pesó? La Biblia nos dice que el nacimiento de Jesucristo también fue anunciado y con un despliegue extraordinario de la gloria de Dios, pues el niño que nacía era glorioso y sublime. Hubo ángeles, huestes,
celestiales, luz resplandeciente, astros refulgentes, en fin, todo un despliegue de gloria, pues ese día estaba ocurriendo un evento único en su clase. Dios Hijo estaba entrando en la historia humana, haciéndose uno de nosotros, para hacer salvar a su pueblo de sus pecados. No era para menos el despliegue de tanto esplendor. Estaba ocurriendo un evento de repercusiones cósmicas y eternas. Estaba cumpliéndose la esperanza guardada por generaciones y generaciones. Estaba siendo demostrada la fidelidad de Dios a su pacto para con su pueblo. Estaba derramándose la gracia infinita de Dios al entrar a este mundo que no merecía ni siquiera la mirada del Padre Celestial. No cabe duda, el nacimiento de Cristo debía ser anunciado con ese despliegue de gloria que se mostró aquella primera Navidad, pero no deja de sorprendernos algo. Si tuvieras un anuncio de este tamaño, ¿a quién lo enviarías? Quizá lo pondrías en los medios de mayor difusión, los principales diarios, las páginas electrónicas más visitadas, los espectaculares más visibles, las cadenas televisivas de mayor rating. Dada la importancia del niño, quizá lo comunicarías a las personas en el poder y con mayor potencial de influencia, pero el proceder de Dios fue inesperado en este respecto. En vez de ir a anunciar estas maravillosas noticias a los poderosos que estaban en el palacio, el anuncio vino a un puñado de pastores que estaban aquella noche cuidando sus rebaños a los alrededores de Belén. En las ilustraciones o representaciones navideñas, los pastores se ven como personajes atractivos, pero déjenme decirles algo sobre los pastores. Los pastores en esos tiempos no gozaban de muy buena aceptación ni religiosa ni socialmente. Como la naturaleza de su trabajo era estar básicamente ausente de la vida religiosa la mayor parte del tiempo, no cumplían con los rituales, las fiestas y otro tipo de ceremonias religiosas, por lo que eran vistos como personas no aceptables religiosamente hablando. Tampoco gozaban de buena reputación socialmente. En las cortes no se les permitía ser testigos. La palabra de un pastor de ovejas en aquellos tiempos no tenía mucha credibilidad. Además, imagínate estar todo el día cuidando un rebaño de animales malolientes a la intemperie. Los pastores no eran el tipo de personas que quizá invitarías a tu cena navideña de esta noche. Cuando un pastor trabajando pasaba junto a ti, no podía pasar inadvertido. En fin, los pastores eran las personas. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. Más inesperadas para recibir este anuncio. Lo último que haría sería pensar en dar este anuncio a los pastores. Pero Dios no solo les envía una simple nota, sino envía todo un destacamento de ángeles para anunciarles, como nos dice Lucas 2. 9-12. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dios despliega su gloria ante un grupo de insignificantes pastores y les anuncia que en la ciudad de David, Belén, había nacido el Salvador, que ese día era día de fiesta y celebración, día de salvación, día de gloria. El Cristo, el Mesías, había nacido. El ángel también les da una señal para que identificaran y confirmaran lo que les estaba diciendo. La señal no sería el lujo de las ropas que tendría el niño. No sería lo majestuoso del palacio donde estaría este rey. No sería el séquito que tendría a su alrededor el pequeño. La señal era algo totalmente inesperado. El niño estaría envuelto en trapos, acostado en un pesebre, acostado en un cajón donde se le da de comer a los animales. ¡Qué raro! ¡Qué contraste! ¡Qué paradoja! ¡Qué giros tan inesperados! ¿Cómo es que Dios anuncia estas noticias tan maravillosas e inusitadas de una forma tan inesperada? Con tal grado de contraste o giro paradójico. En toda la Biblia podemos identificar un principio funcionando que es la pauta del proceder de Dios en este y muchos otros casos. El principio es este: cuanto más indigno es el que recibe, más glorioso es él que da. Dios hace todas las cosas para su gloria, y cuando Él manifiesta su poder y gloriosa gracia a personas inesperadas, en sitios inusitados, de maneras inauditas, esto recalca, subraya, despliega extraordinariamente su gloria. Cuanto más indigno es el que recibe, más glorioso es el que da. Mientras más desoladora la situación, más gloriosa es la esperanza. Mientras más difícil la circunstancia, más gloriosa es la fidelidad. Mientras más duro y malvado el corazón, más gloriosa es la gracia que lo transforma.
Por eso Lucas nos relata en los versículos 13 y 14 del capítulo 2. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. La multitud de ángeles prorrumpe en alabanza a Dios recalcando la majestuosa gloria del autor de tan grandes noticias y eventos que llegaban a gente tan indigna y tan necesitada. En lo inesperado, en lo inaudito, en los giros sorpresivos, la gloria de Dios es acentuada. Cuanto más indigno es el que recibe, más glorioso es el que da. El anuncio a los pastores es a simple vista inesperado para nosotros y ese impacto debe causar en nosotros el relato bíblico, pero cuando analizamos el evento más cuidadosamente a la luz del Antiguo Testamento, podemos ver que aunque indignos de tal mensaje aquellos pastores, eran al mismo tiempo los más indicados para recibirlo. No tanto porque ellos eran dignos de recibirlo sino por la naturaleza de la misión del niño que les era. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Anunciado. El niño que nació, era básicamente, uno de ellos. Era un pastor, era el pastor deseado, profetizado y esperado por generaciones. Recordemos que el niño era el hijo de David, es decir, era descendiente de David, y había nacido al igual que David, en aquella insignificante pero tan relevante Belén de Judea. El Salmo 78, 70-72 nos dice: Escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas, y lo quitó de andar arreando los rebaños para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia, y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió, así como David fue elegido de entre los pastores de ovejas para ser el pastor de Israel, también Jesús, el hijo de David, es anunciado a los pastores porque sería el pastor de pastores del pueblo de Dios. Esta es la esperanza reflejada en la época de los profetas del Antiguo Testamento. El profeta Isaías 40, 10-11 dice: Miren, el Señor omnipotente llega con poder, y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho, y guía con cuidado a las recién paridas. Y el profeta Ezequiel 34, 11-16: Así dice el Señor omnipotente: Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, yo mismo apacentaré a mi rebaño, y lo llevaré a descansar. Lo afirma el Señor omnipotente: buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que estén heridas y fortaleceré a las débiles, yo las pastorearé con justicia. La esperanza del pueblo era que vendría un pastor que sería el que guiaría al pueblo de Dios hacia su libertad. Esa noche, los indignos e insignificantes pastores de Belén recibieron el anuncio de la gloriosa venida del pastor deseado, profetizado y esperado por tantos años. Dios entregó este anuncio de la manera que mayor gloria trajera a su nombre, siguiendo su acostumbrada pauta. Cuanto más indigno es el que recibe, más glorioso es el que da. Jesús, el hijo de David, es nuestro pastor. Él dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, 11. Él es el pastor que dio su vida por personas que no lo merecíamos. Y esto muestra aún más la gloria de Dios en que, siendo indignos de su gracia, de su fidelidad, de tener una esperanza gloriosa, Él dio su vida por nosotros. Cuán glorioso es el que da. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 26-31 dice: Hermanos, consideren su propio llamamiento. No, muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo y escogió lo débil del mundo. También escogió Dios lo más bajo y despreciado a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse, para que, como está escrito: Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Lo indigno del que recibe hace resaltar la gloria del que da. Dios no comparte su gloria con nadie. Nadie más se lleva los aplausos. Nadie más se lleva el crédito. Su gloria resplandece de eternidad a eternidad. Solo Él es nuestra gloria y solo a Él es la gloria por los siglos de los siglos. La Navidad es un despliegue de la gloria de Dios. Nos muestra que su gloria es manifestada en los giros inesperados, en que a pesar de ser tan poco se ha acercado a nosotros. Es un recordatorio fehaciente, que nuestras vidas son para su gloria, que lo que cuenta en esta vida es hacer a Dios más conocido, más famoso, más reconocido y más adorado. Esta Navidad, no pienses en ti, en lo que deseas o esperas, al final de cuentas eso es irrelevante.
Pon tu mirada y empeño en glorificar a Dios con tus palabras, acciones y actitudes. Vive consciente de todo lo que Dios hace por nosotros y haz que tu vida sea un resplandor más de su gloria. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Dedicación de una niña. Summary. Esta es una ceremonia de dedicación de una niña. Se puede adaptar para un pequeño varón, si se desea. By Adrián Olivas. Antes de la ceremonia, es recomendable que tenga una junta con los padres de la pequeña antes del día de la ceremonia. Déjeles saber el significado de esta ceremonia y cómo va a llevarse a cabo. Puede bien usar esta junta para animar a los padres de asegurarse de su relación con Dios. También puede indagar si algunos de los abuelos estarán presentes y si son cristianos para incluirlos en la ceremonia de alguna forma, tal como orar por la pareja. Artículos necesarios para la ceremonia. 1 rosa blanca puede ser de seda, cristal, porcelana o fresca. 1 rosa roja puede ser de seda, cristal, porcelana o fresca. 1 rosa blanca en capullo puede ser de seda, cristal, porcelana o fresca. 1 Biblia para niño, hay en color rosa o blancas. 1 certificado de dedicación de niño ya firmado y en un cuadro. Se recomienda que antes de la ceremonia ponga las rosas, certificado y Biblia en una mesa cerca del púlpito. Algunos ministros le piden a un diácono que le ayuden con los artículos durante la ceremonia. Ceremonia dedicación de niña. A la congregación. En las Sagradas Escrituras no se encuentra, no hay enseñanza, ni ejemplo que autorice el bautismo de niños. El bautismo neotestamentario es una manifestación de arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo, lo que no cabe en los que no han llegado al uso de la razón. El Nuevo Testamento autoriza a la Iglesia para que provea la presentación pública de los niños. Esto no es bautismo, es una dedicación, una presentación del niño a Dios, una acción de gracias y de fe, una súplica de bendición divina, que se entone un himno alusivo mientras los padres pasan al frente. El padre traerá a la niña en brazos. Léase, Marcos 10, 13, 16. Presentábanle, entonces, unos niños para que los tocase, mas los discípulos reprendieron a los que los presentaban. Al verlo, Jesús se indignó y les dijo: Dejad los niños venir a mí, no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. En verdad os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces los abrazó, puso las manos sobre ellos y uno por uno los bendijo. Las Sagradas Escrituras nos enseñan muy bien cuáles son las responsabilidades espirituales de los padres. Deuteronomio 6, 4 y 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno solo es. Y amarás hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te ordeno hoy, han de permanecer sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, sentado en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y al levantarte, y las atarás por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás sobre los postes de tu casa y tus puertas. En Mateo 18, 10 y 14 nos dice de la importancia de los niños. Mirad que no tengáis en poco a uno de estos pequeñitos, porque os digo, que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. No es la voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Conforme a la práctica de la Iglesia de Cristo, vamos a dedicar esta niña a Dios. Reconocemos la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, confesamos que sobre nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos, Cristo es Rey y Señor, y nos comprometemos, en cuanto nos sea posible, instruir a los niños en su ley y en su santa voluntad. Traemos a Dios los niños que Él nos ha confiado, los dedicamos a Él. Suplicamos para ellos el don más preciado que les pueda caber en esta vida, la bendición de Dios. Llame a los padres, el padre llevará a la niña en sus brazos. Diríjase a los padres: a vosotros, padres, Dios os ha confiado el cuidado de una vida que puede ser una bendición para muchos, como puede ser una maldición para muchos, y primeramente para vosotros mismos. Mirad que cumpláis tan sagrado deber en el temor de Dios. Vuestro amor a este niño os enseñará a conocer el amor de Dios vuestro Padre, amado pues, en toda circunstancia. Escuchad la palabra para vosotros. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos
en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 4. Diríjase a los padres, hermanos, ustedes son los principales responsables ante Dios, ante el cual traen esta niña para ser dedicada, les amonesto, que vivan una vida cristiana delante de su hijo para que aprenda lo que es ser un verdadero cristiano. Hagan de su hogar una escuela donde pueda recibir enseñanza de las Sagradas Escrituras. Asegúrense de llevarla al templo para que aprenda más acerca de Dios y aprenda a tener comunión con los santos. Oren por su salvación para cuando llegue a la edad que pueda aceptar a Cristo como su Salvador. Prometéis ante Dios y estos testigos. Responderán los padres. Diríjase a la congregación. La congregación toma responsabilidad ante Dios también. Les amonesto que hagan todo lo posible para proveer un ambiente de adoración y enseñanza donde esta niña pueda escuchar la palabra de Dios. Sean un ejemplo para inspirarle a desear la vida cristiana. Que orarán por su salvación. Los que están dispuestos a aceptar tal responsabilidad ante Dios contesten con la ayuda de Dios. Lo haremos. Presente la rosa roja al Padre. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Esta rosa roja se le da en representación de su papel en criar a esta niña. El criar a un hijo es hecho entre la madre y el padre. Como el padre de esta niña, esta rosa representa la importancia de línea sanguínea familiar. En muchas sociedades, el linaje del padre se considerada que continúa en los niños. Usted es el guardián de este deber sagrado. De usted se espera que le instruya lo que esto significa. Es su responsabilidad enseñarle el valor de un buen nombre y reputación. De la misma manera, debe conducir su vida que sea ejemplo ante ella. La Biblia lo pone en una posición única de ser el sacerdote y líder de su familia. Tome esta responsabilidad muy en serio, nadie lo hará por usted. Guíe a su familia en oración y en las cosas espirituales. Sea el padre que su hija pueda seguir en esta vida para llegar al cielo. Esta rosa roja también representa la obra de Cristo que dio su sangre por nuestra salvación. En el tiempo apropiado, se le reta de asegurarse que su hija tenga claro el plan de salvación para que pueda hacer su decisión por Cristo. Dele seguimiento a esa decisión ayudándole a continuar creciendo como cristiana. Presente la rosa blanca a la madre. Esta rosa blanca simboliza pureza. Es su responsabilidad de instruir a su hija en el valor de vivir una vida pura ante los hombres y Dios. Su trabajo es de mantener la pureza en su propia vida en su hogar para ser ejemplo de la pureza de Cristo. La Biblia nos reta a vivir una vida sin mancha ni reproche. Mantenga esta pureza con toda su fuerza. La rosa blanca también representa la pureza que viene de la justicia de Dios al momento de la salvación. Busque a Dios para ayudarle a mantener esta norma y así enseñarla a su hija cuando tenga la edad de comprenderlo. Es solamente por medio de darnos cuenta del significado de la pureza que una niña puede entender la naturaleza impía del pecado y elegir apartarse de ello. Presente el capullo a la niña por medio de la madre. Este capullo no ha revelado aún lo que será. Su belleza y potencial aún están escondidos en sus pétalos cerrados. Con el tiempo la rosa que adentro será revelada. Como este capullo, esta pequeña tiene un futuro que será descubierto mientras crezca y se desarrolle. A diferencia de la rosa abierta, los padres influyen en la pequeña. Los padres le ayudarán a que su vida dedicada a Cristo se desarrolle de la forma que agrade a Dios y al hombre. Esta pequeña ha sido dada a estos padres para que le cuiden y le guíen. Deben pedir a Dios ayuda y enseñarle a comenzar a buscar a Dios desde este momento. Presente la Biblia o Nuevo Testamento a la niña por medio del Padre. Este sagrado libro, la palabra de Dios, que sea lámpara a sus pies y luz a su camino. Como sacerdote de su hogar, enséñele a guardar sus preceptos y doctrina. Que siempre busque guardar esta palabra en su corazón y parte de su vida. En ella encontrará la vida eterna. Haga una oración por la niña. Señor, aquí está barra baja 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 barra baja. Tú se la has prestado a sus padres. Te pido que les dé fuerza y sabiduría a esta pareja para que hagan las decisiones correctas para esta niña. Ayúdales a que la críen en tu amor y temor. Te dedicamos hoy a barra baja barra baja barra baja barra baja barra baja barra baja barra baja. Que ella siempre siga tu palabra y tu guía. Ayúdale para que llegue a ser ejemplo de la fe cristiana en su familia y la comunidad. Que tu luz resplandezca en sus ojos y vida. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11.
11. Este día sus padres se comprometen de hacer todo lo posible para criar a esta niña para que te sirva. Le ofrecen su protección, guianza, ayuda y esperanza cada día. Bendición sacerdotal. Barra baja 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 barra baja. Te dedicamos a Dios el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Te unjo con aceite que es símbolo del Espíritu Santo bajo cuya protección y guianza te sellamos. Jehová te bendiga y guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Alce Jehová a ti su rostro, y ponga en ti paz. Amén. Presente el certificado al concluir. Este certificado les recordará de su compromiso que han hecho ante Dios este día. Que Dios continúe bendiciendo a su familia. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P4. La misericordia en la miseria. Summary. Dios deleite en mostrar su gran misericordia cuando un menos lo merece. By Craig Benner. La misericordia en medio de la miseria. Habacuc 3. 1-16. El profeta entendía que Dios estaba al punto de permitir la destrucción de Jerusalén. A pesar de eso, Habacuc le conoció a Dios como un Dios de misericordia. Sí, iba a venir el castigo de Dios a su pueblo por sus rebeliones, pero por los que clamaron a su nombre con corazón humilde, Dios todavía les va a responder en una forma positiva. Segundo, Cr. 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En 2012, estamos acercando el tiempo de juicio de Dios para este mundo. El libro de Apocalipsis nos avisa de lo que los habitantes de la tierra puede esperar. Aún así, mientras que hay tiempo, uno puede recibir de la mano de misericordia de Dios. A aquel que sabe dónde buscar, hallará misericordia. Y hay misericordia en el pedir a 3. 1.2. La misericordia de Jehová se halla en la oración. Habacuc rogaba a Dios para un avivamiento, no para quitar el juicio venidero. Necesitamos misericordia para avanzar, para soportar las pruebas, para madurar, y para seguir fieles. Aviva tu obra. Que Dios nos ayude a acordar siempre que esta obra es su obra. No es obra de hombre. Es para la gloria de Dios, no para la exaltación de un grupo. B. Uno está más cerca al cielo, más cerca a Dios, cuando él está orando. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. Plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias en tu diestra para siempre. 2. Hay misericordia en autoridad a 3. 3-5. Autoridad significa poder. En los momentos oscuros, la misericordia se encuentra en el poder de Dios. Él tiene un poder alumbrador, que ilumina todo el universo. Dios es majestuoso, pero, a veces, el hombre no reconoce esta majestad porque anda distraído por lo. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Que rodea. Il. Una moneda puede bloquear toda la luz del sol, si uno lo pone muy cerca a su ojo. Il. Robert Ingersoll era un ateo. Él rentaba auditorios para platicar e intentar persuadir al público que Dios no existe. Una noche, al terminar su discurso de atacar la fe de los cristianos, él sacó su reloj y clamó en voz alta: yo desafío a Dios que me matara entre los próximos 5 minutos. Todos miraron con silencio. Una mujer desmayó. Terminando el tiempo indicado, él exclamó: mira, no hay Dios, yo sigo vivo. ¿Qué es lo que el Señor Ingersoll probó? Primero, uno no puede exhaustar la paciencia de Dios en 5 minutos. Segundo, Dios no es tonto. Un hombre no tiene que mostrar su superioridad sobre una hormiga por pisarle simplemente porque existe. Tercero, vivimos en la dispensación de la gracia y Dios desea mostrar su gracia más que su ira. 3. Hay misericordia en examinar a 3. 6-13. Los ojos de Dios están por toda la tierra. Nada escapa a su vista. Su mirada penetra al más profundo del hombre. Él examina, él mide, él revela. Las fuerzas de la naturaleza rinden a la voluntad de su Hacedor. ¿Por qué lo hace eso Dios? Para salvar a su pueblo. 13. Dios en todo su misericordia está dispuesto a mover montañas y para el sol, si él observa que tu corazón anhela de él, y tú haces lo posible de caminar en obediencia y lealtad con él. Il. La mujer que empezó pobre, se hizo rico, se enfermó hasta el punto de morir. Fue a la capilla para maldecir a Dios. Cayó y vio un letrero que dijo: Señor, ten misericordia de mí, un pecador. LC. 18. 13.
Allá tuvo un encuentro con Dios, se arrepintió, y recibió misericordia. Regresó al médico por otro examen, y el doctor se sorprendió por hallar que su hígado empezó a funcionar de vuelta. El médico no lo pudo comprender, pero la mujer entendió perfectamente. Dios nos permitir ser llevados a lugares y tiempos difíciles en la vida para mostrarnos su gran poder y misericordia en rescatarnos. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. El Valle de los Huesos Secos. Summary. El hecho de que las cosas no salgan como las has planeado, no quiere decir que Dios te ha abandonado. Dios está trabajando en tu vida, con su plan que tal vez no sea el tuyo, pero de seguro será el mejor. Quiero que salgas hoy de aquí con tu fe renovada. By Luis Márquez. El Valle de los Huesos Secos. Esperanza contra esperanza. Ezequiel 37, 1-14. Romanos 4, 18. Introducción. Hay un dicho en el béisbol. Nada está escrito hasta el out 27. Este año está por terminar, pero aún no ha terminado. Sabemos que ha sido un año difícil para el país y para muchos aquí presentes. Problemas económicos, problemas de salud, separación de seres queridos, planes no cumplidos, oraciones al parecer no contestadas. Hoy quiero decirte algo, así como el año aún no ha terminado y muchas cosas pueden aún pasar, así también tu situación no es definitiva, como se dice en el boxeo, aún no tires la toalla, pues mientras Dios no diga, todo ha terminado, nada está terminado. El hecho de que las cosas no salgan como las has planeado, no quiere decir que Dios te ha abandonado. Dios está trabajando en tu vida, con su plan que tal vez no sea el tuyo, pero de seguro será el mejor. Quiero que salgas hoy de aquí, con tu fe renovada, con la esperanza que solo Dios puede dar, con la seguridad de que su amor por ti es para siempre, es real. Quiero hablarte hoy de un joven que vio frustrada su carrera, que tuvo que dejar a los suyos, que fue llevado a un exilio forzado donde vio cómo destruían su ciudad. Su nombre era Ezequiel. Dios fortalece y profetizó en Babilonia para aquellos que estaban como él en cautividad. Leamos juntos una de sus más conocidas visiones y saquemos de ellas enseñanzas para hoy. Leer Ezequiel 14, 1-7. El Señor puso su mano sobre mí, y me hizo salir lleno de su poder, y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. 2. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. 3. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. 4. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos. Diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. 5. El Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida, para que revivan. 6. Les pondré tendones, los rellenaré de carne. Los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. 7. Yo les hablé como Él me lo había ordenado. Dios habla hoy. 1. Me llevó al valle V1-2. Es Dios mismo el que lo lleva en visión a ese valle. Lleno de huesos secos, lleno de planes no realizados, lleno de enfermedades aún no curadas, lleno de necesidades económicas, lleno de familias separadas, lleno también de estos, nuestros huesos secos. El Señor conoce tu situación y Él toma la iniciativa para venir a encontrarse contigo. Dios también es el Dios de los valles, de las partes bajas, de nuestro momento más oscuro. Sí, Él está al lado del que está consumiendo drogas, del que está en la cárcel, del que está enfermo. Él no se olvida de los suyos. Jesús no se quedó en el monte de la transfiguración, sino que bajó de nuevo al valle y dio libertad al cautivo, escuchando la súplica de un Padre. Marcos 9. 2. ¿Vivirán esos huesos? V3. Una pregunta hecha para aquellos que como Ezequiel reconocen su necesidad espiritual. Mateo 5. 3. Los ojos se fijan en las circunstancias alrededor, humanamente no hay solución. Él ha visto con sus propios ojos que el panorama es desconsolador y ante la pregunta del Señor. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Podría haber contestado, sí, yo sé la respuesta, yo puedo hacer que vivan, yo tengo la solución. O podía haber contestado, no, no hay nada por hacer, todo está perdido. Pero el profeta escogió, a mi entender, la mejor opción. Señor, tú sabes. Aceptó la soberanía de Dios, Él es el dueño de todo, el dueño del bate y la pelota. Puso la decisión en sus manos. Dejó al sabio de sabios tomar la iniciativa, dejar que Él realice su
Plan en su vida. Oh Señor, tú eres el único que puedes responder a esa pregunta, tú eres el único que puede dar vida a estos mis huesos secos. Tú eres el único que tiene autoridad y poder para cambiarlo. Que yo, ni ningún humano puede cambiar. Sí, esos huesos vivirán porque nada es imposible para Dios. Jeremías 17. Porque Dios es siempre fiel a sus promesas. 2 Corintios 20. Dios tiene un proyecto, y quiere que participemos en él. 3. Habla en mi nombre a estos huesos. 4. Es lógico hablarle a algo que está muerto. Con Dios, no hay hueso duro que roer, su lógica es la de la fe. Entonces, ¿por qué hablarles? ¿Por qué profetizarle y enfrentar una situación que a tu parecer no tiene remedio? Háblales, porque Dios lo manda. Profetiza, da un mensaje del Señor, usa su palabra como fuente de aliento, como espada en esta batalla. Exclama junto con Job, yo sé que mi Redentor vive, únete con el apóstol Pablo. Yo sé en quien yo he creído. Háblales, porque esos huesos no están del todo seco. Tu situación no está acabada, aquí no hay nada escrito. Hasta el out 27. Hay esperanza porque Él es un Dios de esperanza contra esperanza. Así le creyó Abraham. Romanos 4, 18. Él quiere establecer una relación personal contigo. Václav Havel, expresidente de Checoslovaquia, dijo, no soy un optimista porque no estoy seguro de que todo vaya a acabar bien, tampoco soy un pesimista porque no estoy seguro de que todo vaya a acabar mal. Yo solo llevo esperanza en mi corazón y le doy gracias a Dios por ese regalo que es un regalo tan grande como la vida misma. Háblales, porque la obediencia a Él es la clave. No lo entiendes, pero le obedeces y dejas que Él dé la solución. Naamán no entendía pero obedeció y se bañó 7 veces en el Jordán y fue sanado. Pedro había fracasado en su jornada de pesca pero en el nombre de Jesús echó la red. Diles a los problemas, cuán grande es tu Dios, diles que Él es mayor que cualquiera de ellos. Diles que tú no estás solo porque Él prometió que estaría con sus hijos todos los días, hasta el fin del mundo. Diles que el Señor es amparo, es fortaleza, el que levanta mi cabeza, es mi luz y es mi salvación. Entonces, ¿a quién temeré? 4. Voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida, para que revivan. 5 a 6. Dios siempre dará una respuesta a tu clamor. Tú y yo no sabemos qué nos depara el futuro, pero sí podemos tener la certeza de en manos de quién está ese futuro, y esas son las mejores manos, manos clavadas en la cruz por mí y por ti. Cuando te digan, no se puede, recuerda que Él sí puede. Cuando no sepas qué hacer, recuerda que Él tiene un plan maestro para tu vida. Ilustración. Un niño está viendo su equipo jugar béisbol, el recién llegado le pregunta, ¿cómo va el juego? Él contesta, vamos perdiendo 18 a 0. Oh, no te desanimes, le dice el espectador, a lo que el niño contesta, desanimarme, mi equipo aún no ha ido a batear. No te desalientes, pues aún el Señor no ha ido al bate. Entonces, mantente orando, mantente ayunando, mantente sirviendo, mantente creyendo, mantente obedeciendo y confiando, porque Él soplará su aliento sobre ti y vivirás y serás de testimonio y fuente de alabanza. Ana tenía su vientre seco, pero Dios la escuchó y le dio a Samuel. Ella elevó un canto de alabanza. 1 Samuel 2. 1 a 2. Mi corazón se alegra en Él. Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. 2. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Conclusión. Hay esperanza para el desesperanzado, esa esperanza la encontramos en Jesús. ¿Estás tú dispuesto a hablarle a tu situación? No importando cuán difícil se vea. Esperanza viene de la palabra esperar. Salmos 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16 2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Servicio en la comunidad de Cristo. Summary. Sirve a Cristo en su comunidad. By Wilber Madera Rivas. Lista de pendientes. Servir. Todo este mes hemos estado abordando una serie de sermones que tienen que ver con asuntos que vamos dejando pendientes y postergamos su atención. Asuntos tales como buscar la reconciliación, pagar deudas, compartir la fe y agradecer. Hoy nos toca abordar el tema del servicio, y específicamente en el contexto de la comunidad de fe a la que pertenecemos. Servir o poner nuestros dones al servicio de la comunidad de Cristo puede ser algo que vayamos postergando y dejando pendiente en nuestras vidas. Quizá pensamos que no tenemos nada para ofrecer, o bien que aunque queramos, no hay tiempo en nuestras apretadas agendas para servir a los demás.
Otros más, no servimos en la iglesia, porque pensamos que nuestros dones serían desperdiciados o subutilizados en la iglesia. Aún otros, piensan que lo que ellos pueden hacer es tan ordinario y quizá innecesario, de tal forma que ni se animan a ofrecerlo. Sea como sea, vamos dejando pasar las oportunidades de servir, y la verdad es que nos vamos perdiendo grandes experiencias de crecimiento en la Iglesia de Jesucristo. Tuve la bendición de nacer y crecer en un hogar cristiano. Desde pequeño me hicieron parte de una comunidad de fe. Allí fue donde comencé a tener oportunidades de ofrecer lo poco o mucho que podía dar según se iban presentando las ocasiones. Tuve la oportunidad de servir en distintas actividades y cargos, desde acarrear piedras hasta posiciones de enseñanza y liderazgo. Ningún trabajo realizado en el contexto de la comunidad, por sencillo que fuera, fue tiempo perdido. Todo lo que el Señor me permitió hacer, de una u otra manera, me fue forjando para llevarme al punto de servicio donde el Señor me tiene. Ahora, seguramente, si eres de los que ha tenido la misma oportunidad que yo tuve, coincidirás conmigo en que el poner tus dones al servicio de la comunidad de Cristo es la mejor inversión que puedes hacer de tu tiempo, recursos y esfuerzos. Pero quizá, nunca te has animado a servir o bien, lo hacías en el pasado y lo dejaste de hacer y has postergado y rechazado invitaciones frecuentes a involucrarte de esta manera con la Iglesia de Cristo. Hoy quiero animarte a ya no dejar pendiente o postergar más este asunto. Sirve a Cristo en su comunidad. En 1 Pedro 4 de octubre de 11 encontramos esta verdad presentada de una manera muy práctica y aplicable. El versículo 10 nos dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Este versículo nos enseña mucho acerca del servicio en la comunidad de Cristo y sobre todo, es el antídoto contra de muchas mentiras que solemos creer acerca de este asunto. Primera mentira. Algunos suelen creer, yo no tengo ningún don. Yo no tengo alguna habilidad que pueda ser de utilidad para el cuerpo de Cristo. Pero el apóstol Pedro nos dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Esto implica que esto de los dones no es de una o dos personas, sino que Dios ha dado dones a cada uno de los que creen en Cristo. Si estás en una relación creciente con Cristo, puedes contar con que Dios te ha equipado para realizar ciertas tareas necesarias para que la hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. Iglesia cumpla su misión. Estoy convencido que Dios pone en cada iglesia a las personas con los dones necesarios para cumplir con la misión de hacer discípulos. Esto es algo que creemos y por eso queremos fomentar que consideres cuál es tu papel en esta comunidad de Cristo. Todo lo que ves, todo lo que se programa, todo lo que hacemos, se puede hacer porque hay personas que han dejado de creer la mentira de que no tienen ningún don y han abrazado la verdad de Dios, creyendo que Dios les ha dado dones para poner al servicio de la comunidad de Cristo. Por eso este día te animamos. Sirve a Cristo en su comunidad. Porque si tienes una relación con Cristo, también has sido dotado con algún don que se requiere en esta iglesia para cumplir la misión. Segunda mentira. Pero hay aún otra mentira que solemos creer. Mis dones son evidencia que soy mejor que los demás. Algunos están en el otro extremo de los que dicen no tengo dones. Algunos de nosotros tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener al pensar que, porque podemos hacer ciertas cosas muy visibles y llamativas, somos mejores que los que tienen dones para hacer cosas más sencillas y discretas. Esto los lleva a jactarse de sus dones y a menospreciar a los demás. Pedro dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Los dones son regalos que hemos recibido no porque merezcamos algo en especial, sino porque Dios tuvo la gracia para con nosotros de dotarnos de ciertas maneras. Respecto a los dones no tiene lugar la jactancia porque todo lo hemos recibido por gracia. El Espíritu Santo ha decidido a quién le ha dado cada cosa, pero todo lo que el Espíritu Santo ha dado es necesario y útil para el cumplimiento de la misión. Así que no hay dones más importantes que otros, sino que todos se complementan para realizar cualquier trabajo para Dios. Para todos a los que nos toca ejercer dones muy públicos, como por ejemplo la predicación, tenemos que recordar que detrás de este momento tan público, fue necesario que muchas personas pusieran sus dones a trabajar para que este lugar y este momento se esté desarrollando como se ha desarrollado. Todas estas personas hicieron cosas en el anonimato, pero su trabajo es evidente y sus dones son muy necesarios.
Los dones los recibimos por gracia y los debemos compartir de gracia, sin jactancias personales. Tercera mentira. También hay otra mentira que a veces creemos. Son mis dones. Las habilidades que tengo son para que yo saque provecho de ellas, son para que yo me edifique a mí mismo. Comenzamos a tener una mentalidad de dueños de las habilidades que Dios nos dio, pero Pedro dice: cada uno ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Es decir, no somos dueños de esos dones, sino administradores. No son para nuestro propio provecho, sino para que los demás sean edificados. Los dones apuntan fuera de nosotros. No tiene ningún sentido tener una habilidad dada por Dios que no la estés usando para servir a los demás. Somos llamados a ser fieles administradores de este regalo precioso que Dios nos ha dado. Por eso cuando yo pienso que es mi don y lo uso para mi propio provecho, estoy privando al cuerpo de Cristo de algo que Dios ha provisto para su pueblo. Estoy siendo infiel al Señor al no ver la naturaleza del don que me ha dado y que apunta hacia la edificación de los demás. Doy gracias a Dios por todas esas personas que en nuestra comunidad son fieles administradores de sus dones. Somos tan bendecidos como iglesia cuando las personas como ellas se enfocan en poner lo que Dios les ha dado al servicio de Cristo. Cuarta mentira. Pero hay aún una última mentira que solemos creer algunos de nosotros. Lo que yo hago es algo muy ordinario. Algunos piensan que de extraordinario tiene dar la bienvenida en la entrada. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. ¿Qué de extraordinario tiene acomodar las plantas decorativas en este lugar? ¿Qué de extraordinario tiene preparar el refrigerio de los niños? ¿Qué de extraordinario tiene preparar una despensa para gente necesitada? Algunos piensan que aquellas cosas que hacen usando sus dones para la comunidad de Cristo son cosas muy ordinarias y sin mucha relevancia. Pero Pedro dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Esto es algo tremendo. Esto quiere decir que lo que hacemos al usar los dones que hemos recibido es administrar a los demás la gracia de Dios. Cada don usado es una manifestación de la gracia de Dios para su pueblo. Esa gracia es la que transforma, esa gracia es la que cambia las vidas, esa gracia es la que levanta al caído y nos hace cada día más semejantes a Jesús. Entonces, no estamos hablando de algo ordinario y simple, sino que estamos hablando de algo extraordinario, fuera del ámbito humano, algo que proviene directamente de nuestro buen Padre Celestial. Cuando ponemos nuestros dones al servicio, la fibra, la esencia de lo que estamos haciendo es distribuir la gracia de Dios en el cuerpo de Cristo. Esto es maravilloso. Todo lo que haces es al usar tus dones es extraordinario. Todo es muy especial. Por eso te animamos. Sirve a Cristo en su comunidad. Estos 2 versículos son tan ricos que no es posible agotar todo su contenido. Pero me gustaría hacer algunas observaciones más al respecto del versículo 11, el cual nos dice: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Con esto de los dones a veces nos revolvemos mucho cuando es muy sencillo. Este versículo nos enseña que básicamente hay 2 grandes categorías en las que podemos clasificar los dones que da el Espíritu Santo. Unos son los dones que tienen que ver con las palabras. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios, y otros dones tienen que ver con las acciones. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Como vemos, todo don que Dios reparte tiene que ver con palabras o con acciones. Algunos podemos hablar, comunicar, cantar, escribir, enseñar, animar, aconsejar, exhortar, dirigir dones relacionados con las palabras, y otros pueden servir, acomodar, cocinar, administrar, adornar, dar, etc. Dones relacionados con las acciones. Así que no necesariamente en el don que Dios te ha dado vas a tener que usar muchas palabras o muchas acciones, pero lo que nunca debemos perder de vista, como dice este versículo, es la motivación que siempre debemos tener. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Cuando servimos, ya sea usando dones relacionados con palabras o con acciones, estamos haciendo a Cristo más famoso, más conocido, más reconocido, y su gloria resplandece por todas partes. Al final de cuentas, al servir a Cristo en su comunidad, le damos a Dios la gloria y el poder por los siglos de los
siglos. Por eso este día decimos una y otra vez: sirve a Cristo en su comunidad. Porque al hacerlo estás glorificando a Dios. Quizá te estés preguntando qué hago. ¿Por dónde empiezo? Te quiero sugerir 3 pasos básicos. 1. Observa necesidades. Es muy probable que las necesidades que observas en esta comunidad sean más evidentes para ti porque Dios te ha dotado con los dones requeridos para suplirlas. Si ves necesidades, ora y comienza a verte como la respuesta que Dios ha dado a esas necesidades. No digas, alguien debe hacer esto o aquello. Si ves la necesidad, casi te puedo asegurar que tú tienes que ver, cuando menos en parte, con la respuesta a esa necesidad. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 2. Pregunta por oportunidades. Acércate a las personas correspondientes para ver maneras en que puedes apoyar. Si ves necesidades en el ministerio infantil, acércate a las coordinaras. Si tienes un peso por los jóvenes de la iglesia, pregunta a los líderes del ministerio juvenil cómo puedes ayudar. Si te llama la atención la ayuda a las personas necesitadas materialmente, habla con los diáconos de cómo puedes colaborar con ese ministerio. En fin, da pasos concretos, averigua, investiga, pregunta. 3. Ponte a trabajar. Cuando ves una necesidad y tienes la disposición para colaborar, lo único que falta es poner a prueba tus dones. La única manera segura de saber si tienes algún don relacionado con las palabras o con las acciones es poniéndolos a trabajar. Cuando tienes el don en esa área de servicio, la señal es que la gente a tu alrededor será grandemente edificada en su relación con Cristo. Por eso, si no has identificado tus dones, no te dé temor intentar en varias áreas de servicio hasta que veas cómo vas siendo de edificación a los demás. En ese proceso, también crecerás grandemente en tu relación con Cristo. Por la gracia de Dios, tenemos la gran bendición de ser parte de la comunidad de Cristo y se nos da el privilegio y el gozo de servir en ella. Por eso, este día, escribimos en nuestra lista de pendientes: servir a Cristo en su comunidad y todo para la gloria de Dios. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P4. Pequeñas cosas que ilustran el poder de la lengua. Summary. James teaches the importance of controlling the tongue and this sermon is in Spanish, but this whole series can be converted to Spanish by going to James, numeral 0. By John Wright. Introducción. 1. Abre tu Biblia James 3. 2-6. 2. El título de la lección. Las cosas pequeñas que ilustran el poder de la lengua. 3. Santiago 3, 2-6 está lleno de imágenes visuales. 4. Las 3 imágenes que ilustran los usos James. Que, desde que son pequeños y, sin embargo, controlar las cosas mucho más grandes que son, entonces la lengua, aunque pequeña, tiene control sobre muchas cosas más grande que es. 5. Vamos a comenzar nuestro debate de estas 3 pequeñas cosas. Discusión. Y, en primer lugar, James 3, 2 y 3 se refiere a un pequeños bridle utilizados para controlar un caballo, que es mucho más grande. 1. Vamos a leer Santiago 3, 2 y 3, 2 a todos tropezar en muchas cosas. Si alguien no tropezar en las palabras, es un hombre perfecto, capaz también de brida todo el cuerpo. 3. En efecto, ponemos bits en caballos bocas que pueden obedecer a nosotros, y que a su vez la totalidad de su cuerpo. 2. James, en el versículo 3, se refiere a poner un poco en la boca del caballo a ser capaz de girar alrededor del cuerpo del caballo. 3. La media de caballo pesará alrededor de 1000 libras, más o menos, que se compone de carne, huesos y músculos. 4. A pesar de que es grande y fuerte, un poco attached a una brida, que pesa solo unas pocas onzas, se puede utilizar para orientar a la derecha o a la izquierda, o poner fin a un gran caballo. 5. Esta ilustración que usa James es particularmente apropiado, porque los bits se encuentran en lo alto de un caballo de la lengua, y cuando está conectado a la brida y riendas, es posible para el piloto que poco a utilizar fácilmente el caballo obedecer. El control de los caballos boca controle sus cabezas, que, a su vez, controla la totalidad de su cuerpo también. 6. La lección para cada cristiano es comprender cómo nuestras bocas tienen tanto control sobre nosotros. Si nuestro cristianismo parece cierto, pero no podemos controlar nuestra lengua, nuestra religión es inútil, como declara James 1. 26. 7. A su vez, a unos pocos pasajes de la Biblia que proporcionan ejemplos del pueblo de Dios haciendo un esfuerzo para abrir a sus lenguas.
Sus ejemplos alentar a los cristianos a poner mayor esfuerzo en él. Control de su lengua. 1. Recurra a Salmo 39. 1. Aquí, el rey David hizo la promesa de que su lengua abrida. Necesidad de los. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Cristianos dicen que si van a abrir a su tongue, lee Salmo 39. 1. Le dije, voy a mi guardia formas, no. Sea que yo con mi lengua pecado, voy a limitar mi boca con un bozal brida, mientras que los malvados son antes que yo. 2. Gire a Salmo 120, 1 y 2. Aquí, el escritor del Salmo rezado que otros adecuadamente brida su lengua. Los cristianos deben orar a Dios para ellos mismos y ayudar a otros a brida su lengua. Vamos a leer el Salmo 120, 1 y 2. 1. En mi angustia lloré a Jehová, y él me escuchó. 2. Entregar mi alma, oh Jehová, de labios mentirosos y la lengua de un engaño. 3. Gire a Salmo 141. 3. Esta es otra oración de David por Dios para ayudar a Bridlin en su lengua. La oración, junto con un llamamiento a la poderosa fuerza de Dios, le hace pensar más firmemente en la importancia de la lengua Bridlin. Vamos a leer el Salmo 141. 3. Establecer un guardia, oh Jehová, a lo largo de mi boca, vigilar la puerta de mis labios. 4. Gire a Job 27. 4. Aquí, hace la declaración del empleo que se brida su lengua. Este es otro ejemplo, para motivar a los cristianos a declarar verbalmente que van a abrir a su lengua. Hablando a nuestro autogobierno y de otros acerca de nuestro compromiso de motivar a nosotros para poner mayor esfuerzo. Bridling en nuestra lengua. Vamos a leer empleo 27. 4. Mi boca no habla maldad, ni mi lengua absoluto engaño. 2. SSODNLY, James 3. 4. Presenta un rudder rectores para un buque para ilustrar el poder de la lengua en el trabajo hacia el control de cuerpo entero. 1. Vamos a leer Santiago 3. 4. Mira también a los buques, a pesar de que son tan grandes y están impulsadas por los vientos feroces, que se convierten por un muy pequeño timón. Cuando el piloto lo desea. 2. Los buques más grandes de ese día fueron pequeños en comparación con el gigante del océano y la línea de guerra de los tiempos modernos. 1. Sin embargo, el barco de los Actos 27, 37 en el que Pablo viajó en su viaje a Roma con un total de 276 personas a bordo, incluida la tripulación, soldados y presos, lo que indica que fue un gran buque. Buque que también tenía una gran carga. 2. En cualquier caso, James es el punto que, en comparación con su tamaño, un buque del timón es muy pequeño, sin embargo, puede fácilmente conducir el buque cuando la inclinación del piloto deseos. 3. En la RV de la palabra cabeza se refiere a que el timón se atacheda a la parte posterior de la nave. 4. Una vez más, a partir de la RV, el gobernador se refiere al piloto o el rector de la nave. Esta persona suele ser fijada en la parte posterior de la nave y mover el timón o el timón de un lado a otro, y con él control del timón de la pequeña gran barco. 5. El día de hoy los buques grandes, el piloto o el capitán siempre es el más posicionado en una rueda de orientar y dirigir y orientar la inmensa nave. El uso correcto de los pequeños timón trae muchos buenos usos de un gran barco. 6. Vamos a estudiar algunos pasajes que se refieren a la pequeña lengua lograr grandes cosas para él. Bien, 1. Recurra a Proverbios 10, 11a. Este pasaje nos enseña que la persona que utiliza la lengua para fines justo se compara con un buen pozo de agua en el futuro la vida a sí mismo y a otras personas que beben de sus palabras. Vamos a leer un Proverbios 10, 11, la boca de los justos es un bien de la vida. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. 2. Gire a Proverbios 18, 4, que tiene una declaración similar y hace hincapié en que el uso correcto de la lengua tiene grandes resultados que traerá la bendición, de forma similar a una bebida refrescante de agua cuando tiene sed. Buenas palabras, como la buena agua, nos ayudará mucho en el futuro. Vamos a leer Proverbios 18, 4. Las palabras de la boca de un hombre son aguas profundas, el manantial de la sabiduría es un arroyo que fluye. 3. Gire a Proverbios 10, 20 y 21. Estos versos enseñan que el uso correcto de la lengua proporcionar grandes beneficios a uno mismo y otros. Vamos a leer Proverbios 10, 20 y 21. 20. La lengua de los justos es la elección plata, el corazón de los impíos es un valor de poco. 21. Los labios de los justos piensos
Muchos, pero los tontos se mueren por falta de sabiduría. Una vez más, se hace hincapié en que nos recuerdan el gran valor de la lengua cuando se usan buenas palabras. 4. Gire a Proverbios 12, 19a. Este pasaje nos enseña que el buen uso de la lengua trae buenos resultados para siempre. Vamos a leer Proverbios 12, 19a. El labio veraz se estableció para siempre. Pero la lengua es una mentira, pero por un momento. El uso correcto de la lengua beneficios para toda la eternidad. Esa es una gran diferencia, contrasta con